Cordial salud, tutor. Mi nombre es Lady Carolina Gaitán Gómez. A continuación, me permito socializar hoy, 22 de marzo del 2024, el escenario número 2 de diseño de planta. Entonces, como primera pregunta, teníamos cuál es el producto a trabajar que la empresa modelo, como tal es el cacao en polvo. La segunda pregunta, cuáles son sus características y funcionalidad. El cacao en polvo es una opción práctica y conveniente para disfrutar del chocolate, listo para prepararse. Destaca su aroma y sabor, disolviéndose fácilmente en agua caliente. Ofrece una experiencia que el chocolate instantáneo y la calidad perfecta para su consumo en diferentes lugares del hogar. Como segunda pregunta tenemos cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo del BPMN. Entonces, según el diseño realizado por mí, existen 3 sectores de la compañía. En el primer sector encontramos 5 subprocesos que son la recolección, el despulpado, beneficiar, el empacado y el transporte y distribución. Posteriormente ya encontramos el segundo sector de la empresa donde intervienen 2 actividades como que son la compra y la limpieza. Y finalmente en el último proceso en el que se tiene más subprocesos, ya que pues está compuesto por 9, los cuales son el tostado, descascarillado, desbacterización, alcalinización, molido, prensado, vaporizado, molido, refinado y finalmente pues el empaque final del producto terminado, que es el café en polvo. Como tercera pregunta tenemos, con base en la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa? Tenemos los granos de cacao crudos, posteriormente pasan, o sea, iniciamos con ese, posteriormente pasan a la evaluación y selección obteniendo los granos crudos de cacao adecuados. Se inicia el proceso de limpieza y posteriormente los granos limpios se pasan al proceso de tostado, después los granos tostados pasan al proceso de descascarillado y desbacterización. Después de ese proceso, los granos se someten al proceso de alcalinización, posteriormente los granos de cacao puros, es decir, sin bacterias, pasan al proceso de prensado donde el cacao es molido, se prensa para compactarlo y mejorar su calidad, obteniendo así una masa de cacao compacto. Posteriormente se lleva a cabo un segundo proceso de molido para refinar aún más la textura del cacao y finalmente se empaca en bolsas de empaque biodegradable, finalizando así su proceso de producción. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuántas máquinas se requieren por su proceso? En total se requieren 8 máquinas distribuidas en las distintas etapas del proceso productivo de la empresa modelo: la limpieza, el tostado, descascarillado, tamización, trituración del grano del tostado, prensado para obtener la torta de cacao o el polvo compacto, molienda de torta de cacao, empaquetado del cacao en polvo. Estas máquinas se requieren para obtener alrededor de una demanda de 2.000 unidades, elaborando paquetes de a 250 gramos. También, pues obviamente en cada del traslado de cada máquina a cada su proceso, pues tendríamos que mirar el tema de cómo las conectamos y por bandas, por todas las herramientas que se pueda uno imaginar, ya sea de elevación o cualquier otra. ¿Cuántas máquinas? Perdón, en la quinta pregunta tenemos qué capacidad efectiva de producción tendría la planta. La capacidad efectiva es de 3.400 unidades. ¿Qué método matemático para la localización de la planta de uso y por qué? Yo realicé el método matemático utilizado para la localización de la planta. En el ejemplo proporcionado fue el modelo AHP, que es Analytic Hyperarchid Process, con 2 herramientas diferentes, es decir, lo desarrollé tanto Excel y con el software Super Decision. Aunque cabe resaltar que también se realizó una simulación en métodos de factores ponderados. El método AHP es una técnica de análisis de decisiones que permite jerarquizar y ponderar los criterios relevantes para la toma de decisiones. En este caso, se utilizó para evaluar y comparar diferentes ubicaciones de la planta industrial en función de varios factores claves. La herramienta Excel se utilizó para realizar cálculos y análisis detallados de las matrices de ese análisis AHP, a lo que proporciona una plataforma familiar y accesible para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, Super Decision es un software especializado en la aplicación de estos métodos, lo que ofrece funcionalidad avanzada para la modernización y la toma de decisiones multicriterio. Es una herramienta que permite proporcionar análisis más detallados y sofisticados, lo que puede ser beneficioso en situaciones donde se requiere mayor precisión y complejidad en la evaluación de las ubicaciones de la planta. Pues en resumen, tanto el Excel como Super Decision son herramientas válidas pues, para analizar este tipo de proceso en la localización de la planta industrial. Cada uno tiene sus propias ventajas y características específicas que pueden adaptarse a las necesidades y capacidades de la empresa, donde se pueden evidenciar que ambas nos dieron como mejor opción para ubicar la planta en Pamplona y los resultados entre diferencias de matrices eran muy mínimas. Como séptima pregunta tenemos, explique el paso a paso de la forma en que se implementó el método matemático para la localización de la planta. Primero tuvo en cuenta la identificación de criterios. Se identificaron los criterios relevantes, factores como el mercado, poder económico, competencia, infraestructura vial, servicios y mano de obra. Posteriormente pasé a la asignación de pesos a los criterios. En este pues asigné a cada criterio un valor para reflejar su importancia relativa en la decisión de la localización. Posteriormente está la evaluación de alternativas. Se evalúan pues las alternativas de ubicación donde la planta en función de cada criterio. Esto implica para recopilar datos relevantes sobre cada ubicación potencial y calificarlas en relación con cada criterio utilizando escalas predefinidas por el ejercicio en el ejemplo dado. También tenemos posteriormente la construcción de la matriz de comparación. Se constituye pues una matriz de comparación que se compara para dar criterios y alternativas en términos de su importancia relativa. Esta matriz se utiliza para calcular valores de prioridad de cada criterio y alternativa. Pues después pasamos al cálculo de los valores de prioridad. Utilizando los datos recopilados y la matriz de comparación se calculan valores de prioridad para cada criterio y alternativamente mediante métodos matemáticos como la multiplicación de matrices y el promedio de estas pues ya nos va sintetizando como tal la operación. También está la selección de la ubicación más óptima. Finalmente pues la selección más óptima de la planta en función de los valores
indicadores de prioridad de calculados, la ubicación con el valor de prioridad más alto se considera la más adecuada para las necesidades y objetivos de la empresa. Y finalmente, pues se analiza y se toma una decisión. Se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos y se toma una decisión final sobre la ubicación de la planta, teniendo en cuenta otros factores relevantes que pueden influir en la decisión, como lo son las vías, mano de obra calificada, facilidad de transporte, ubicación geográfica, etcétera. Como octava pregunta tenemos, ¿qué criterios de localización tuvo en cuenta para realizar el ejercicio? Los criterios de localización considerados a realizar en este ejercicio, pues fue como tal el mercado, donde se evaluó la demanda y el potencial del mercado en cada ubicación, considerando factores como la proximidad a los clientes, disponibilidad de mercados locales y regionales y la accesibilidad a mercados de exportación. El poder económico, se analizó el nivel de ingresos económicos de la población de cada población, así como otros indicadores económicos relevantes con el PIB, el PER capital, para evaluar el poder adquisitivo y el potencial de crecimiento económico. También se evaluó la competencia, se examinó la presencia y la intensidad de la competencia en el sector industrial en cada ubicación, considerando la cantidad y el tamaño de las empresas comprendidas, así como su capacidad para afectar la viabilidad de la planta. También tenemos como aspecto importante la infraestructura vial, se evalúa la calidad y la accesibilidad de la infraestructura vial en cada ubicación, incluyendo disponibilidad de carreteras principales, autopistas y la conectividad con otros centros industriales de transporte. Posteriormente también tenemos los servicios, se consideró la disponibilidad y la calidad de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, energía eléctrica y otros servicios necesarios para la operación de la planta industrial, es decir, internet y otras cosas. También tenemos la mano de obra, se analizó la disponibilidad de la calidad y los costos asociados con la mano de obra en cada ubicación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los trabajadores calificados y no calificados, así como las condiciones laborales y los costos laborales. Estos criterios fueron utilizados para evaluar y comparar diferentes ubicaciones potenciales de la planta industrial y tomar decisión informada basada en consideraciones multifacéticas. Como novena pregunta tenemos qué resultado arrojó el método matemático, cuál fue la ciudad elegida de acuerdo a los criterios considerados. Bueno, acá yo hice un ranking, en este tenemos a las tres ciudades, Pamplona, Palmira y Mosquera, su priorización según el cálculo del Excel, que es este que podemos observar en esta de priorización, y valor del software, es decir, con la simulación en el software, qué valores me estaba dando, y como tal acá ya tenemos la diferencia con el software, que fue muy mínima. Entonces, según el software y el análisis en Excel que se hizo, la primera opción es Pamplona, la segunda opción es Palmira, y por última opción se tendría en cuenta Mosquera. Como décima pregunta tenemos cuál es la macrolocalización y microlocalización de la planta, por qué razones se selecciona ese terreno para la microlocalización. Como tal, se selecciona el terreno, la macrolocalización de la planta está ubicada en el departamento del norte de Santander, mientras que la microlocalización es la ciudad de Pamplona. Se eligió el terreno en el sector de los adioses por varias razones. Unas de ellas son acceso a vías de transporte. Los adioses está estratégicamente ubicado cerca de las carreteras principales o vías de transporte que faciliten la distribución del producto tanto a nivel local como internacional y nacional. La disponibilidad de los servicios básicos como lo son los esenciales, el agua, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de la planta industrial. También está la zonificación industrial. La zonificación industrial, el sector de los adioses está designado como un área industrial en el plan de ordenamiento territorial de Pamplona, lo que significa que está legalmente autorizado para actividades industriales. También tenemos la mano de obra disponible en los adioses y sus alrededores. Hay una población con habilidades, con las habilidades y calificaciones necesarias para trabajar en la planta industrial, lo que facilitaría la contratación del personal. También tenemos el costo del terreno. El costo del terreno en el sector de los adioses es competitivo en comparación con las otras áreas industriales de Pamplona u otras ciudades cercanas. La infraestructura existente también se podría utilizar como tal, las vías en buen estado, gran espacio para construir, se encuentra cerca del túnel de Pamplona, lo que facilita el acceso a la planta y el transporte sin necesariamente ingresar a la ciudad y pues adquirir ahí trancones o algo así. Además, se podría evaluarse adoptar estructuras como el uso industrial. Digamos que haya un edificio, entonces se puede como usar las bases para pues seguir construyendo o mejorar esa infraestructura ya construida, lo que reduciría así los costos de construcción y el tiempo de implementación. En resumen, el terreno de los adioses en Pamplona para la microlocalización de la planta industrial se basó en una combinación de factores como la accesibilidad, disponibilidad de servicios, zonificación, mano de obra, costos e infraestructura existente que contribuyen a la viabilidad y rentabilidad del proceso industrial. Bueno, la conclusión que yo me planteé fue la siguiente al elaborar este trabajo. En conclusión, en el ejercicio de localización de la planta para la empresa modelo de cacao en polvo se realizó de manera exhaustiva, analizando el método AHP con las herramientas de Excel y Super Decision. Se consideraron diversos criterios como el mercado, poder económico, competencia, infraestructura vial, servicios y mano de obra. Para evaluar las ubicaciones potenciales de la planta, los resultados mostraron que Pamplona fue la ciudad elegida con la mayor opción óptima para la ubicación de la planta, seguida por Palmira y Mosquera. El proceso productivo representado en el modelado del BPM consta de varios subprocesos que abarcan desde la recolección, la limpieza del cacao hasta el empaquetado del cacao en polvo. Se requieren 8 máquinas en total para llevar a cabo estos subprocesos con una capacidad efectiva de 3.400 unidades. La macrolocalización, pues la planta se encuentra en el departamento de norte de Santander, mientras que la microlocalización se selecciona el sector de los adioses en Pamplona. Esta elección se basó pues, en criterios como el acceso a vías de transporte, disponibilidad de servicios básicos, zonificación industrial, mano de obra disponible, costo de terreno e infraestructura existente. En resumen, este ejercicio demostró la importancia de considerar múltiples factores al seleccionar la ubicación de la planta industrial y el uso del método AHP proporcionó un marco sólido para la toma de decisiones informadas. La elección de Pamplona como ubicación óptima ofrece un entorno propicio para el éxito y la rentabilidad del proyecto industrial del cacao en polvo. Entonces, a continuación les presentaré como tal, este es mi BPM. Yo lo dividí en 3 sectores de la compañía, como se puede evidenciar, cada sector. Entonces acá yo decía que hay 5 subprocesos, en este de análisis de calidad hay 2 subprocesos más que todo, y el último proceso, que es el más grande, cuenta con 9 subprocesos, donde está ya como tal la producción, que es el tostador, descascarillado, desbacterización, analización, molido, prensado, vaporizador, molido, pero más refinado, y el empaque final en bolsas biodegradables, ¿sí?
Bueno, posteriormente a esto ya acá tenemos el matriz de aplicación del enfoque sistémico del proceso productivo. Entonces acá lo que yo les explicaba, que iniciamos con un café, ¿cómo se llama? Un grano de cacao recolectado y crudo como tal, y pues terminamos como tal con el café, el cacao en polvo. Acá tenemos ya como tal el cálculo de la maquinaria, entonces acá ya tenemos los valores para un total de 8 máquinas de unidades requeridas para el proceso de una demanda de 2.000 unidades cada una, obviamente para obtener 250 gramos, ¿sí? En cada paquete. Posteriormente también tenemos el cálculo de tiempo estándar para la pues, producción de cacao en polvo. Como tal, acá tenemos que la capacidad de diseño pues tendríamos 4.000, pero la capacidad efectiva como tal es de 3.400 para una producción total en real de 2.822 unidades. ¿Sí? Obviamente cada una de estas tiene en su paquete 250 gramos. Posteriormente a ello también tenemos lo que fue el análisis mediante los diversos métodos que fueron. El primer método, que fue por medio de factores ponderados para la localización de la planta, pues lo hice por dándome como resultado que la mejor opción era Mosquera. Pero cuando ya realicé el método AHP con la simulación de Decision, me mostró las siguientes. Acá podemos evidenciar que yo iba calculando también el valor del software con el valor del Excel, mostrándome así una diferencia muy mínima. Y como tal, el resultado que nos dio, tanto el modelo AHP desarrollado en el Excel, nos dio la priorización y en el software nos dio la misma priorización de las ciudades. Es decir, como primera opción teníamos a Pamplona, segunda opción teníamos a Palmira y como tercera y última opción tendríamos a Mosquera. ¿Sí? Y posteriormente, pues acá están los pantallazos de la simulación realizada en Decision. Acá tenemos como tal el objetivo, que era localizar una planta, los criterios que se analizaron, que fue mercado, poder económico, competencia, vías, servicios, mano de obra, para así obtener las alternativas que fueron Pamplona, Palmira y Mosquera, al relacionar y diligenciar cada uno de los datos según las matrices. Acá los seleccionamos, podemos evidenciar cómo los numeritos están seleccionados. Posteriormente a ello, ya empezamos acá a parametrizar como tal lo que fue las competencias, es decir, los criterios versus las alternativas. Evaluamos cada una para así obtener el resultado de la opción más óptima dada por el software. Donde acá podríamos evidenciar que según el rango, pues es primero Pamplona, después Palmira y Mosquera, tal cual como nos lo dio el Excel. Entonces, me falta esto. Los pantallazos también de la microlocalización. Entonces acá están cada una de lo socializado anteriormente, donde podríamos ver los pantallazos de la macrolocalización y microlocalización de la planta. Entonces acá tenemos la ilustración 1, que fue la macrolocalización en Colombia. Esta imagen se tomó de Google Maps, entonces acá tenemos como tal la ubicación de Pamplona, pero en el mapa global de Colombia. Posteriormente pasamos a la macrolocalización, pero del lugar de Pamplona, pero en el departamento. Esta también fue tomada desde Google Maps. Acá ya también hice una microlocalización del sector de los adioses, analizando el tráfico. Esta imagen se tomó a través de Google Maps. Y posteriormente, pues ya las últimas fotos fueron obtenidas de Google Earth, donde coloqué la microlocalización. Esta vista es más que todo en vista 3D y esta ya es una vista en 2D superior del lugar del terreno donde estaría la construcción de nuestra planta. Entonces, esta fue el desarrollo realizado por mí. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.